Ministerio Internacional Cabot. Segundo libro de Reyes, capítulo 3. He titulado esta mañana este mensaje, Caminando en los desiertos de Dios. A mí me encanta cuando Dios confirma lo que nos va a decir, porque eso ratifica una vez más que lo que se va a predicar viene del corazón de Dios. Bien, a través de la historia de estos tres hombres, usted y yo vamos a encontrar esta palabra que nos va a desafiar y que nos va a recordar un poco qué somos nosotros y cómo vivimos nuestros desiertos. Así que vamos a estar atentos esta mañana. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, dice: Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Bien, es la historia de tres hombres, tres reyes que van a tomar una misma determinación, un mismo camino. Pueden venirse hacia acá, hacia este lado. Que van a tomar un mismo camino. Son la misma decisión. Vamos a encontrar, número uno, que está Joram, que es el rey de Israel, y está Josafat, que es rey de Judá. Cuando nosotros estudiamos la historia bíblica, encontramos que este reino de Israel en un momento se dividió entre el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Y como se habían dividido, Joram decide llamar a Josafat, que era el rey de Judá. Pero aparte de eso, en esta historia aparece un tercer hombre, y es el rey de Edom. Hemos escuchado la historia que se levantan en contra de ellos los moabitas, en contra de Israel. Y él decide llamar a estos reyes para que vengan. Y es este hombre, el rey de Israel, quien hacía lo malo delante de Dios. Así nos lo describe el capítulo 3, versículo 1. Dice que Joram era hijo de Acab y andaba en lo malo delante de Dios. Este rey, cuando están los tres reunidos, es el que dice, este rey es el que dice, le pregunta a Josafat: ¿por qué camino iremos? Y el rey le dice: vamos a ir por el camino del desierto. Una cosa es ir al desierto con Dios y otra cosa es entrar uno a los desiertos bajo su propia decisión. Cuando la Biblia se refiere al desierto, tiene varias significaciones. Se dice que hay 17 significaciones especiales para calificar los desiertos. Pero yo quiero centrarme especialmente en una. Cuando la palabra desierto, que viene del origen griego, significa mivar, significa conducir o apacentar. Entonces entendemos, cuando nosotros somos llevados por el desierto es para ser conducidos o apacentados por Dios. Ahora bien, yo quiero hablar de los tres desiertos de la vida de estos tres hombres. Los tres fueron a un mismo desierto, pero los tres tuvieron formas distintas para salir del desierto y, por supuesto, en medio de su desierto, caminar con Dios. Vamos a mirar qué fue lo que hizo el rey Joram. ¿Están conmigo esta mañana? ¿Están conmigo esta mañana? Versículo 9 dice: salieron pues el rey de Israel, rey de Judá, y el rey de ¿dónde? De Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, le faltó agua para el desierto y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo: con que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Ese mismo rey de Israel, Joram, era el que había decidido que irían ¿por dónde? Diga conmigo, por el desierto. Ese es el tipo de cristiano que toma decisiones sin consultar a Dios,
que decide bajo sus propios preceptos y caminos, y cuando la desgracia lo visita, entonces culpa a Dios de sus desgracias. Joram representa también a ese cristiano que cree que nunca en su vida debe ser probado por el hecho de ser hijo de Dios. Hay cristianos que solemos decir, pero a mí ¿por qué me pasa esto? Si yo busco a Dios, si yo soy hijo de Dios. Y pareciera que nuestras circunstancias en ciertos momentos fueran mucho más difíciles que la de los impíos. Entonces nosotros decimos, pero mira este que no va a la iglesia, que no ha dejado el alcohol, que no ha dejado sus malos caminos y parece que las cosas le salen bien. Esos son los cristianos tipo Joram. Cristianos que han decidido vivir en sus desiertos por sus propias decisiones. Luego vamos a encontrar, mire lo que dice el versículo 10. Yo quiero que esta mañana usted tenga su Biblia abierta porque vamos a ser muy secuenciales en lo que Dios nos ha traído esta mañana. Entonces el rey de Israel dijo, con que Jehová ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat, que era el rey de Judá, ¿qué dijo? No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Los cristianos tipo Josafat, cuando entran en los desiertos, no consultan a los hombres. Los cristianos tipo Josafat, cuando entran a los desiertos, buscan la presencia de Dios. Cuando los cristianos tipo Josafat son los que salvan muchas veces sus casas. Hay gente que estaría en desgracia si no fuera porque Dios levantó un Josafat en medio de esa casa para que ore e interceda. Y aunque tú estés en el desierto, no por causa tuya, sino por los demás, por tu causa saldrán del desierto. Los cristianos tipo Joram, que son los cristianos de la murmuración, diga conmigo, a Dios no les gusta verlo. Porque ellos no tienen comunión con Dios. Son esos cristianos que dicen, entonces me aparto, me voy del evangelio. Esos son los cristianos tipo Joram. Gente que creen que por simplemente cualquier hecho deben recibir todo de Dios. ¿Sabe cuál es el desafío de leer la historia de Job? Que todo cristiano en su vida tiene que pasar por un desierto de Dios. Ya sea porque Dios te lleva o porque tú decides entrar en un desierto. Entonces fíjense ustedes, Josafat dijo, este tendrá palabra ¿de quién? De Jehová. Y descendieron al rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Mira entonces, en el versículo 13, entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Oye, tremendo. Este hombre está frente al profeta de Dios. Y vuelve y repite, ¿no? Y dice que Dios nos trajo para matarlo. Oye, ¿Dios le dijo que se metiera por allí? ¿Él consultó a Dios? No. Miren ustedes, estos cristianos tipo Joram, Dios ni siquiera les quiere ver el rostro. Qué terrible saber que en un momento dado, Dios ni siquiera quiere verte a ti. Versículo 13, están allí. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contra ti y a los profetas de tu padre? ¿Verdad? Pero en el versículo 14 dice, y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Yo insisto, hay gente que está viviendo, que estás dependiendo de otras personas. Por esas personas tú estás en el desierto, cuyas personas viven murmurando. ¿Qué le dijo la mujer de Job a Job? Maldice a Dios y muérete, ¿cierto? Esos son los cristianos tipo Joram. Y fíjense ustedes, entonces Eliseo no quería verle el rostro. Dios no quiere ver el rostro de la gente que vive murmurando, de la gente que no busca a Dios, que no consulta a Dios. Versículo 15, mas ahora tráeme un teñedor. Un teñedor es un músico, ¿verdad? ¿Qué más dice el Señor? Tráeme un teñedor. Mientras el teñedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, sed
en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y veréis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Por Josafat consultar a Dios, Dios hizo un milagro extraordinario. Ellos abrieron zanjas, fosas, y en la mañana siguiente esas zanjas amanecieron llenas de agua. Eso es lo que sucede en medio de tus desiertos. Dios te sustenta. Escúcheme bien esta mañana. Muchas veces usted y yo no vemos los milagros de Dios porque nosotros estamos dependiendo de otras personas, de nuestros salarios, de nuestras fuerzas y no de la fuerza de Dios. Y no podemos ver a Dios obrando cuando tú tienes una circunstancia y guardas tus pequeños ídolos como Israel, ¿verdad? Si tú trabajas, tú dices: yo voy a cualquier entidad financiera y me prestan, entonces ya no vas y oras, no buscas a Dios y te endeudas. Luego, cuando no puedes sobrevivir con el pequeño sueldo que te quedó, entonces le dices: Señor, ¿por qué este desierto? ¿Has hecho como Joram? ¿Consultaste a Jehová para entrar en ese lío? ¿Aló? ¿Para entrar en ese desierto? Miren, el desierto para Israel significó un tiempo de pureza, un tiempo de comunión. Para los profetas, el desierto fue la época dorada de Israel. Amén. Ahora, nosotros en nuestra vida vamos a vivir un desierto, escuchen esta mañana, prolongado, y pequeños desiertos que aparecen todos los días de tu vida. ¿Cuál es el significado? ¿Para qué es el desierto? Ellos vivieron solamente 7 días en el desierto. Y en 7 días descubrimos que el corazón de Joram, el rey de Israel, era un corazón perverso. Un hombre que estaba alejado de la comunión con Dios. Mire, no es decir yo soy cristiano y no practicar la vida de cristiano en la comunión con Dios. Cuando tú desagradas, deshonras a Dios, Dios no quiere verte el rostro. Entonces fíjense, ¿para qué es el desierto? Vamos al libro de Deuteronomio, ahorita estuvimos allí. Capítulo 8, desde el versículo 2. ¿Cuántos creen que el Señor nos está hablando en esta mañana? Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Mira, cuando nosotros nacemos y decidimos entrar a Dios, nosotros entendemos los propósitos de los desiertos. Pero cuando no somos cristianos, nos quejamos y decimos: es que me ha caído una racha mala, una mala suerte, las cosas andan mal. Pero para los cristianos, el desierto significa un tiempo de preparación, de prueba. Vamos a ver para qué sirve el desierto. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, ¿dónde? En el desierto, para afligirte. Escucha esto que voy a decir esta mañana. Muchas veces la aflicción no viene de Satanás en tu vida, sino es Dios en medio de tu desierto. Y entonces hay cristianos que dicen: hay que hacer guerra espiritual. Hay que saber hacer la guerra. Cuando Dios suena su trompeta para que tú te levantes como guerrero, derribarás ejército. Pero muchas veces Dios te aflige por causa de tu corazón. ¿Me estoy haciendo entender? Yo les cuento una historia. Cuando yo era mucho más niño, un día me invitaron a predicar a una iglesia de un pastor y no había transporte para regresarse, era en Sabana Larga. Y este hombre nos contó cómo el Señor le regaló una casa. Hizo 7 días de ayuno. Y al último día alguien le tocó la puerta de su casa y le trajo el valor de una casa. Ese testimonio me pareció glorioso. Yo no tenía ni siquiera dónde vivir. Estaba pasando por un desierto en mi vida. Vivía en un cuartico con todo lo que teníamos. Y yo dije: si este hombre hizo 7, yo voy a hacer 15 y Dios me va a dar mi casa. Así que cuando regresé lleno de fe y dije 15 días de ayuno. Y me leía los 10 capítulos diarios de los Salmos para en los 15 días leerme los 150 capítulos.
Y yo oraba con fervor, con gloria a Dios venía, qué tremendo. Yo oraba y los enfermos sanando, los cautivos siendo libertados. Y yo decía, ya el día 14 sentía la emoción. Decía, mañana me mudo de aquí. Mañana le digo a esa señora que me ha oprimido, Jehová vive. Y yo decía, ni una pezuña me queda, y yo feliz. Llegó el día número 15, me levanté temprano por la mañana. Y yo decía, huele a gloria. Cuando me fui para mi colegio, yo decía, Señor, tienes hasta las 12 de la noche de hoy. Yo espero ese timbre. Cuando yo iba llegando a mi casa, había un joven que me estaba esperando. Y recuerdo que me dijo esta frase: veo tu cara triste como de alguien al cual no le han cumplido una promesa. Y yo dije, reprendo esas palabras fuera. Llegaron las 12 de la noche y nada pasó. Claro, yo fui como Jorán y dije, yo ayuné 15 días. Busqué tu rostro, Señor, ¿y dónde está tu respuesta? Y Dios me dijo, un momentico, jovencito, yo a usted no lo invité a ayunar para darle casa, porque usted está en un desierto donde yo lo estoy afligiendo, y usted no va a salir ni en un día más ni en un día menos hasta el tiempo que yo he determinado. ¿Saben qué hice? Como entendí que estaba en un desierto, empecé a hacerme un diagnóstico, ¿verdad? Fui a diagnosticar y encontré que había áreas de mi vida que necesitaba entregárselas al Señor, y cada vez que se las fui entregando sentí que el proceso en Dios se iba acelerando en mi desierto. Entonces luego dice, versículo 2, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En el desierto tú tienes necesidad y ves un dinero mal puesto y Satanás te dice, cógelo, que tú tienes hambre, nadie te va a ver, y tú lo tomas. Y el Señor está probando lo que hay en tu corazón, ¿verdad? En el día del desierto sabremos qué hay en el corazón, porque engañoso es nuestro corazón. Y te afligió y te hizo tener, ¿qué? Diga conmigo, hambre. Y te sustentó con maná, comida que tú no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, Dios nos está enseñando que tú no puedes depender de lo que tú tienes o haces. Tú tienes que depender de Dios. Amén. Miren, en una ocasión yo empecé a crecer, aunque ustedes no lo crean. Empecé a crecer. Estas piernas empezaron a estirarse. Mira qué piernas tan largas. Por eso yo tengo fe. Y los pantalones empezaron a quedarse. Y me quedé con un solo pantalón que era beige. Y tenía invitaciones a muchos lugares a predicar. Y iba con el pantalón beige. Y fíjense ustedes, como dice la palabra, para probar tu corazón. Íbamos a buscar ropa, pantalones a distintos lugares y no encontrábamos la talla, ¿verdad? Y yo decía, Señor, no es posible que yo, siendo un hombre tan lindo, tenga un solo pantalón. Siendo yo un ministro de Dios, esté pasando por este desierto. Y un día fui a un servicio de la iglesia y yo decía, la gente me mirará el pantalón, el mismo pantalón. Y de pronto alguien se me acerca y me dice, ¡qué pantalón tan lindo! Y yo decía, Dios mío, la gente ya ni respeta. Y la gente me decía, ¡qué verde tan hermoso! Mire, Dios me había cambiado el pantalón de beige a verde. No de lo sucio, sino era un milagro de Dios. Y todo el mundo me decía, ¿qué pantalón? Ese verde, ¿dónde lo compraste? Y yo mirando el pantalón verde. Y yo lo veía beige, pero el resto lo veía verde. Era Dios afligiéndome, era Dios probándome, era Dios diciéndome, te voy a dar comida que ni tú ni tus padres han probado, dice el Señor. Porque cuando tú vives el desierto, entonces vas a ver lo sobrenatural de Dios actuando a favor tuyo. O sea, es necesaria la escasez para que tú puedas ver al Dios de la abundancia. ¿Aló? Pero los desiertos son difíciles porque los desiertos comprometen nuestros sentimientos. Luego me quedé con un par de zapatos únicamente.
Y yo estaba estudiando instituto bíblico y andaba con una maleta, parecía un testigo de Jehová, con la maleta. Y me invitaban a predicar y cuando yo iba a predicar me ponía la maleta para que nadie me viera los zapatos rotos. Íbamos a muchos lados a buscar zapatos y no los encontrábamos. El Señor permitía que los zapatos y tarjeta de crédito, sueldo y nada. Porque el Señor me estaba enseñando a depender no de mami, sino del Señor. Amén. Y pasaron 20 días con los zapatos rotos. Y mi mamá decía, ¿qué van a decir la gente? Mira con esos zapatos rotos. Y un día fuimos a buscar unos zapatos y los encontré, fue en promoción los que yo necesitaba. Y entré a la universidad y todavía me sirvieron los zapatos. Mira lo que dice la palabra en el versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te hinchó en estos 40 años. ¿Sabe por qué no se hinchó ese pie en estos 40 años? Porque el Señor dijo, ninguna de las enfermedades que tocó a los egipcios te tocará a ti. Y si tú no tienes médico, no tienes seguridad social, Dios será tu proveedor en el día del desierto. ¡Aleluya! Amén. Cuando estás en el desierto es la oportunidad para ver a Dios obrando en tu vida. Poderoso es el Señor. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Ese es el Dios que no nos gusta. Nos gusta ese Dios de abundancia, ese Dios que nos tiene bien, ese Dios de los buenos tiempos. Pero necesitamos a veces la mano correctora de Dios, porque el hijo mimado es vergüenza de su padre, dice el Señor. Y hay muchos cristianos mimados que necesitan ser corregidos por la mano de Dios. Y el desierto es eso. Los desiertos producen temor. ¿Sabe por qué los desiertos producen miedo? Porque el Señor le recordó a Josué que cuando ya iban saliendo del desierto abandonara el temor de su vida. Los desiertos nos producen que nuestra autoestima se baja, que perdemos aún la dignidad porque el Señor nos prueba hasta lo sumo. Pero un día el Señor te levantará, porque Dios dice que el que se humilla será exaltado delante de Él, y que te exalte la gloria de Dios y no la gloria de los hombres, porque lo que es de Dios permanece para siempre. Los 40 años que los 40 días que Jesús pasó en el desierto son el resumen de esos 40 años de la travesía de Israel por el desierto. Vamos a ir al capítulo 4 de Mateo. Yo les dije que tuvieran sus Biblias abiertas. Esta mañana el Señor los ha traído para hablarnos. Amén. En los dos casos, Israel duró 40 años en el desierto. Jesús va a durar 40 días. El desierto servía como escenario elegido por Dios para la prueba que ambos iban a ser sometidos. ¿Cuántos están viviendo sus desiertos en Dios? ¿Cuántos están en un desierto? Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto. Yo quiero que vaya conmigo. Evangelio según San Mateo capítulo 4. ¿Lo tenemos? Diga conmigo, el desierto tiene un doble sentido, como lugar de elección y como medio de purificación. Por eso cuando tú estás siendo probado y tú dices, oye, ¿y a mí por qué sí y a Julano no? Tú has sido elegido para ser purificado. Mateo capítulo 4 versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado ¿por quién al desierto? Joram fue llevado ¿por quién al desierto? Por sus malas decisiones y acciones. Pero Jesús es llevado ¿por quién? Una cosa es ir al desierto con Dios y otra cosa es ir al desierto sin Dios. Y hay mucha gente cristiana caminando en su desierto sin Dios porque ellos mismos decidieron entrar. Y por eso no puedes salir. Y por eso no encuentras sentido a tu prueba. Por eso no puedes regocijarte. No puedes ver la mano de Dios porque tú mismo decidiste entrar en un desierto y tu corazón no es humillado para decirle al Señor, perdóname Dios. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo ¿qué? Hambre. El hambre es una necesidad fisiológica, natural, biológica.
¿Tienes hambre? ¿Cierto? Cuando usted salga de este lugar, tendrá que ir a almorzar porque tendrá ¿qué? Hambre. ¿Qué dice Deuteronomio? Te hizo pasar ¿qué? Hambre. ¿Aló? Muchas veces nosotros hemos sido probados en los alimentos. Abres la nevera y no hay nada. Pero hoy quiero decirte algo de Dios que me hizo entender el Señor. Yo conocí a un varón de Dios, con muchos dones, pero con pocos frutos en su vida. Un varón que vivía en la abundancia, tenía un ministerio, tenía una iglesia y con su dinero pudo hacer muchas cosas. Y trató de colocar a sus hijos en ministerios, en cosas, pero sus hijos nunca han dado los frutos. Pero este hombre tenía algo en su vida. Ministerialmente jamás había pasado por un desierto. Y yo quiero decirle algo. Cuando usted quiere saber definitivamente la prueba para que un hombre sea de Dios, pregúntele a ese hombre de Dios si ha pasado grandes desiertos en su vida. Mire, los grandes ministerios han salido de grandes desiertos en Dios. ¿Aló? Todo el mundo en victoria y el pobre llevado, el pobre acabado. Pero un día Dios levantará a ese hombre al cual su ropa no se le desgastó. Todo el mundo le decía la misma ropita, los mismos zapatos. No tiene más. Y dice el Señor, y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Número 1, Satanás utilizó la necesidad física para convertirla ¿qué? En una prueba. Miren esto, la primera tentación que Jesús tiene que ver con los deseos de la carne, la cual incluye toda clase de deseos físicos. ¿Qué fue lo primero que Satanás tentó? Diga conmigo, tentó los deseos de la carne. Si uno no entiende el desierto, su corazón puede llenarse de amargura y resentimiento. Cuando usted está pasando por un desierto y usted por lo menos anhela ponerse una camisa porque nada más tiene 2 y desea comprarla, muchas veces se produce amargura en el corazón por no tener las cosas. Por eso la gente que sale de una situación de clase baja y llega un día a adquirir, son personas soberbias, llenas de mucho orgullo y que miran a la gente por encima de los hombros porque precisamente sus corazones están llenos de amargura, resentimiento. Porque el desierto es para probar lo que hay en tu corazón. Entonces miren, número 1, Jesús es tentado por los deseos ¿de qué? De la carne. Versículo 4. Él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos está enseñando que nosotros debemos tener dominio propio sobre nuestro cuerpo. Jesús tenía hambre, Satanás aprovecha esa necesidad. Ahora vayamos a ese pueblo de Israel que es muy parecido a nosotros. Israel decía, Moisés, tenemos hambre. Allá en Egipto es tipología del mundo, comíamos carne. Yo comía en el merendero. Me comía un churrasco, Moisés, allá al lado de Faraón. No importa que era al lado del diablo, pero me lo comía. Aquí tú nos has traído para matarnos. Ahora que me convertí al evangelio, sí me ha venido prueba, Señor. Y muchas veces Dios concede los deseos de tu corazón, pero Dios tiene que probarte. Cuando usted pasa por algún lugar y usted dice, Señor, quisiera comer ahí, pero tienes que ir a comer lo poco que hay en tu casa. Tu corazón está siendo probado. ¿Recuerdan cuando tuvo sed Israel? Decían, Moisés, vamos a morir de sed. ¿Ustedes se han dado cuenta de algo? Que Israel nunca habló con Dios, sino que iban de Moisés. Hay cristianos que son iguales a un tren. Escuchen esto. Aquí está la locomotora y muchos vagones. Y hay gente que dice, crisis económica, crisis familiar, crisis sentimental. Y entonces vienen ante otro cristiano y le dicen, ayúdame a resolver tu problema. Mira, te regalo este vagón.
Hay gente que le gusta repartirle sus aflicciones a otro y no van a Dios. Viven de una unción prestada. Ese era el Israel. Fíjense algo. La razón fundamental por la cual Israel era aprobado era para poder entrar a la tierra prometida. La razón por la que usted y yo como iglesia de Cristo somos probados es para entrar al reino de los cielos. ¿Será que nosotros estamos entrando allí? Versículo 5 del capítulo 4 de Mateo. ¿Están aquí esta mañana? Dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás se vestirá de ángel de luz en tu desierto. Habrá gente que te dirá: he encontrado una forma mucho más fácil. Hay una forma, hay una trocha, hay una ventaja. Y usarán la palabra de Dios. Hoy hay mucha gente que ha encontrado otros caminos para buscar a Dios. Hay mucha gente que se ha acomodado. Escuchen esto, que se ha acomodado el evangelio para sí mismo. Es decir, nosotros buscamos a Dios como nosotros queremos. A Dios no se le busca como tú quieres. A Dios se le busca como Él dijo que tendríamos que buscarle. Amén. Y hay mucha gente que va a ser sorprendida porque siempre se estuvieron saltando sus pruebas, siempre estuvieron aludiendo y tomando atajos a las circunstancias de Dios. Y un día no podrán ser hallados verdaderos cristianos porque se hallaron faltos. ¿Aló? Mira, tú no puedes vivir en misericordia y tener misericordia con otros si un día Dios no te enseñó que alguien tuvo misericordia de ti. Tú no puedes entender lo que es la necesidad si no pasaste por ella. ¿Aló? Número 2. La segunda tentación fue que concerniente al orgullo de la vida. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Qué tremendo, ¿no? Mire, los seres humanos luchamos con nuestro máximo enemigo, que duerme con nosotros, se baña con nosotros, come con nosotros, va al trabajo con nosotros. ¿Sabe cómo se llama? Usted mismo. ¿Verdad? Y ese enemigo suyo tiene un orgullo de grandes proporciones. Por eso muchas veces Dios permite que seamos, ¿qué? Pisoteados. Que nosotros sintamos que hemos perdido la dignidad y arrastrados. Porque el Señor está exterminando nuestro orgullo. ¿Aló? Dios está exterminando nuestro orgullo. Y Satanás entonces lo que decide tentar es que el orgullo. ¿Cuán orgullosos somos cuando estamos en prueba? Un día un hombre estaba pasando por una circunstancia muy difícil en su vida. No tenía para comer. Y Dios le muestra esta situación a un hombre de Dios que lo va a visitar. Y llama a su amigo y le dice: te cuento que Dios me ha dicho que vaya a tu casa, así que espérame esta noche. Este hombre que estaba pasando por una situación difícil fue donde el vecino y prestó unos platos, prestó los utensilios de la mesa. Fue donde el señor de la tienda y le dijo: por favor, ¿será que me fía? Y al hombre le dijo: ya no te voy a poder fiar más. No me has pagado hace 3 meses. Por favor, fíeme un pollo.
y fió toda la comida que le iba a dar a este invitado, a este hombre que iba a su casa. Cuando este hombre de Dios llega, dice: Señor, pero entonces tú me mandaste al lugar equivocado. Yo veo que este hombre está bien, mira estos platos, mira esta comida. Y en ese momento llegó otra persona a visitar a este hombre de Dios. Y cuando llegó a visitarlo, le empezó a decir: mire, pastor, yo estoy viviendo esa circunstancia. ¿Saben qué hizo este pastor, este hombre de Dios? El Señor le dijo: entrégale esa bendición que le trajiste a este hombre que llegó. Y cuando este hombre vio cada billete moradito que iba saliendo, ¿verdad?, de ese bolsillo, decía: Padre, eso era para mí. El orgullo nos lleva a despreciar la bendición de Dios en nuestra vida. Hay gente orgullosa que por su orgullo no vienen a Dios. Es que fulano me hizo esto, por eso no voy a ir más a esa iglesia. El orgullo nos aleja de Dios. Por eso el Señor dice que los altivos los tendrá de lejos, mas a los humildes de cerca. Hubo un año, cuando yo estaba en 9º grado, no me dieron una mención de honor. Por muchas circunstancias me hicieron la rosca. Mi mamá era como buena docente, revisaba cada nota, cada logro. Y ese día me dijo: ¿cómo es posible? El próximo año va a haber más exigencia, muchas más cosas. Vino una mención de honor. Cuando me iba a graduar de bachiller en 11 grado, director de grupo se le olvidó llamarme para decirme que me iban a dar una mención de honor. Yo estaba preocupado porque yo dije: como esta mujer no venga con una mención de honor, pobre de mí. Y llorando yo decía: vete rápido, vete rápido. Cuando ella salió, me llamó el director de grupo y me dijo: se me había olvidado, vente. Yo dije: Padre, gracias. Cuando yo escuché esos tacones que venían a la distancia, yo dije: esos tacones huelen a hamburguesa esta noche. Tocó ese timbre, una sonrisa y ese cartón resplandeciendo. Y yo dije: bueno, fíjate lo que es Dios, ¿no? Te prueba. En la universidad me gané muchas menciones de honor, pero un día me molesté tanto con la universidad que dije: no voy a ir más a buscar esos cartones porque estos no me han querido dar una beca que yo me la merezco. ¿Sabe qué pasó? Yo tuve el promedio más alto de mi curso y el día de la ceremonia de grado no me dieron mención de honor. Me tocó meter derecho de petición y todo. Porque muchas veces Dios tiene que quitar las medallas de tu vida para tratar con tu orgullo. Muchas veces hay cosas que se te van a hacer quitadas para que aprendas a callar en medio del desierto. ¿Qué hacía Israel? Activaba ese megáfono y empezaba a hablar. Tendrás que gritar, pero habrá días donde tendrás que guardar silencio para que Dios pueda orar en medio de tu silencio. Mateo capítulo 4, versículo 10. Pero miremos el 9, dice: y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás vuelve a desafiar a Jesús en una tercera prueba en la vida, en un tercer momento en el desierto. Y le dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Es decir, Cristo fue probado en tercera medida en el deseo de los ojos, en la vanagloria de la vida. El sueño de cualquier persona es ser exitoso, es llenarse de lujos, es llenarse de muchas cosas. Y en un momento dado Dios te va a pedir todas esas cosas y te las va a arrancar y te las va a quitar. Y en un momento cuando tú vas a decir: no me importa, porque aunque quede sin nada, al Señor mi Dios adoraré. Y entonces cuando tú entiendes eso, Dios te va a recompensar en medio de tu desierto. Cuando tú triunfas sobre cada circunstancia, habrás vencido en medio de tu desierto. Ahora quiero tener una pequeña connotación. Cuando la Biblia hace referencia a la palabra tentación, esta tiene un significado en el griego que significa poner a prueba. ¿Ok? Ahora quiero que vayan conmigo a la epístola de Juan. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan la pueden encontrar después de segunda de Pedro y antes de tercera de Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. Hay cristianos que son desafiados y muchas veces se van por los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida y han puesto en peligro su salvación, porque desean vivir felizmente en la tierra e infelizmente en la eternidad con Dios. Lo de Dios es distinto a lo de los hombres. Cuando tú miras a Moisés, dices, Moisés podría ser más útil siendo un faraón que guiando a un pueblo por el desierto. Yo siempre he pensado que Moisés creyó que su tarea estaba terminada una vez cruzaran el Mar Rojo, porque él fue llamado para ser libertador y hasta ahí. Pero el Señor lo llevó mucho más allá. Lo llevó 40 años más por el desierto llevando a un pueblo rebelde. Ahora bien, quiero que vayan nuevamente a Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13. ¿Lo tenemos? No os ha sobrevenido ninguna tentación. Ya saben que cuando la Biblia hace referencia en ese texto a tentación, se está refiriendo a prueba, porque la tentación y la prueba son dos cosas muy distintas en su contexto teológico. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis que resistir. Es decir, nuestras pruebas son pruebas de resistencia. Entonces, cuando tú estás viviendo un desierto en tu vida, cuando estás siendo probado, Luz Marina, tu resistencia en Dios está siendo puesta a prueba. Yo creo que Dios nos está hablando muy claritico esta mañana, y usted cuando regrese a su desierto, porque hoy se te fue otorgado como Jetro, entrar y salir del desierto. El Señor no te va a dar algo que tú no puedas resistir. Y luego dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? Soportar. Nosotros solemos leer ese texto bíblico que dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero el texto que está antes de ese dice, acercaos a Dios y resistid al diablo. La resistencia tiene que ver con que la iglesia de Cristo es una trinchera que cuando Satanás comienza a disparar, sobreguardado bajo la sombra del omnipotente, y entonces si estás cerca de Dios vas a poder resistir los embates de la vida, los embates de Satanás. Aunque un río se levante contra mí, ¿verdad? Tú vas a estar firme, no te vas a ahogar. Aunque por el fuego vas a pasar, no te vas a quemar. ¿Cuántos están viviendo un desierto? Vayamos al Salmo capítulo 106. ¿Para qué es el desierto? Diga conmigo, el desierto es para probar el corazón. Los judíos entienden que el corazón es el centro de la vida, es decir, es el alma. El Salmo 106 nos va a hacer unas descripciones profundas acerca de Israel. Pero yo quiero que usted establezca esta mañana un paralelo entre usted e Israel. ¿Qué tanto se parece usted a Israel? Cuando usted lee Éxodo, Deuteronomio, usted dice, oye, pero esta gente ¿cómo se comportaban así? Cuando iban saliendo de Egipto, vieron el mar abrirse en dos. Cuando tenían hambre, Dios les mandó maná. Cuando querían carne, les mandó codornices. Cuando querían agua, les traía agua. Pero este pueblo tenía tres problemas en su corazón. Número uno, su corazón no había guardado la palabra de Dios. Por eso el Señor insiste en el libro de Josué, guarda esta palabra en tu corazón. Número dos, este pueblo había sido incrédulo toda su vida. Por eso ratificamos que los milagros no producen fe. La palabra dice que la fe es el producto de oír. ¿Y el oír qué? Porque si ellos vieron tanto milagro y su fe no creció. Pero fíjense ustedes que cuando tenían una necesidad ellos no hablaban con Dios. Por lo tanto no podían oír ni guardar la palabra de Dios en sus vidas. ¿Aló? Entonces cuando tú estás en un desierto y ni siquiera buscas el rostro de Dios, tú tienes un corazón
incrédulo. Que te va a pasar como Joram, que como estés al lado de un buen cristiano, las bendiciones de ese buen cristiano te van a alcanzar a ti. Mucho de lo que Israel tenía era porque Moisés agradaba a Dios y como consecuencia venía la bendición sobre ellos. Esto ha sido poderoso esta mañana. Salmo 106, versículo 7. Salmo 106, versículo 7. ¿Están allí? Vamos a leerlo, dice. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. En primera medida dice que no se acordaron de qué, de la misericordia de Dios, ni entendieron las maravillas de Dios. ¿Cómo puedo yo entender las maravillas de Dios? Número uno, cuando yo guardo la palabra de Dios. Y eso ratifica lo que les dije ahorita. Ahora, va a tener el Salmo 106 abierto porque va a ir conmigo rápidamente al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted y yo vamos a encontrar algo respecto de Israel que nos pasa a nosotros. Hechos capítulo 7, versículo 42. Hechos 7, 42. Recuerden que el libro de los Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Está después del Evangelio según San Juan y antes de la carta a los Romanos. Hechos capítulo 7, versículo 42. ¿Qué dice? Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Se está refiriendo a Israel. Como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Molot y la estrella de vuestro dios Refam, y figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportasteis pues más allá de Babilonia. Miren, Israel se parece tanto a nosotros. Nosotros oramos, Dios no me respondió, entonces me voy. ¿Ok? Porque yo siempre guardé un pequeño ídolo, porque si Dios me fallaba, mi otro ídolo me iba a servir. Yo oro, pero si Dios no me responde, tal banco me presta, así que me voy para el banco. Si Dios no me responde, voy a la compraventa. Si Dios no me responde, yo resuelvo. Si Dios no me responde, yo tengo otro Dios que me responda. Entonces, si nuestro corazón no cree y no está dispuesto a adorar a Dios y siempre tenemos un plan B fuera de Dios, hay que revisarnos en medio del desierto. Porque entonces estamos adorando a dioses ajenos. Y recuerden que la idolatría, el fetichismo no solo tiene que ver con adorar una imagen. Tu esposo puede ser un ídolo, tus hijos pueden ser un ídolo. Muchas cosas en tu vida pueden convertirse en un ídolo que te aleja de Dios y no te hace entender las maravillas de Dios y mucho menos guardar su palabra, y por eso te vas a revelar un día. Uno se pregunta, ¿por qué cristianos que han visto tanto el poder de Dios un día decidieron alejarse? Porque sencillamente siempre tuvieron otros dioses y no pudieron entender las maravillas de Dios. Qué tremendo esta mañana. Vamos otra vez al Salmo 106. Estamos de regreso en el Salmo 106, que nos hace una descripción impecable acerca de Israel y qué tan cercano es a nosotros en medio del desierto. Cuando la gente está en el desierto, sabrás lo que hay en su corazón. Salmo 106, versículo 13. Regresamos allí al versículo 13. Dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. ¿Qué dijo Jesús cuando fue probado? No tentarás al Señor tu Dios. Ellos decían, se fue Moisés, vamos a hacer un becerro de oro. Ya Moisés se murió, hagamos fiesta. ¿Aló? Israel tiene algo que tenemos nosotros, el olvido. Aunque el olvido es un accidente humano, es una enfermedad, porque uno no se programa y dice, control, suprimir, borro, se me olvidó. No, señor.
¿Cierto? Pero los humanos somos ingratos para acordarnos del Dios de nuestras misericordias. Jesús sanó a 10 leprosos, gente que nadie quería, y solo uno se devolvió a darle las gracias a Dios. Aquí va a venir un río de gente a recibir milagro, y si acaso uno se quedará para darle las gracias a Dios. No a mí, porque si me las da a mí va mal. A Dios. ¿Aló? El olvido es un accidente humano. Y cuando usted decide olvidar es porque es un desagradecido. Discúlpeme la expresión esta mañana. Salmo 106, versículo 19. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Esto es tremendo lo que dice el versículo 20. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación. Cuando usted decide olvidar a Dios en su desierto, usted está poniendo en riesgo su salvación. Voy a comentar un caso público y lo hago no por murmuración, sino porque fue público. Cuando la exfiscal general de la nación, Vivian Morales, la nombran de fiscal, no vivía con este famoso señor que ha sido polémico en sus decisiones. Y este hombre, cuando ve a esta mujer en tremendo cargo, después que se había casado con ella, decide irla a buscar. Y ella decide perder el lugar donde Dios la había puesto para hacer justicia por el deseo de su corazón. Por irse detrás de alguien que en un día puede dejarla otra vez, porque ya lo hizo. Es decir, ella amó más a ese becerro, a ese ídolo, que a Dios. ¿Aló? Y muchas veces hablo con las mujeres que están aquí. Están tan desesperadas. Ay, es que me cogió el tren. Es que, hermano. Y cogen el primer becerro que viene y se casan con ese becerro y a veces ponen en peligro su salvación. Y entonces ya tienen que cargar con el becerrito porque el becerro no anda solo, porque él tiene pies y no camina. Y entonces ese becerro se convirtió en un peso y un estorbo en tu vida para tu salvación. ¡Ay, qué terrible! ¿Aló? Gloria a Dios. ¿Ah? Y así nos puede pasar en nuestra vida cuando decidimos tomar a otros dioses ajenos. Ya estoy terminando, no se preocupen. Salmo 106, versículo 32. Salmo 106, 32. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Me gusta la descripción que hace el autor de los salmos. Dice, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Moisés era un buen hombre de Dios. No hay aquí un... Bueno, vamos a simular esta siguiente situación. Cuando Moisés conoció a Dios, Moisés tenía una vara. Usted imagínese que esto es una vara. Era la vara que él tenía para ser pastor de ovejas. Y cuando él se encuentra con Dios, él le dice, Señor, ¿y cómo van a creer que tú me enviaste? Y el Señor le dice, Moisés, echa tu vara. Y la vara se convirtió en una serpiente. Esa vara iba a significar autoridad de Dios y era la llave para abrir los milagros de Dios. Cuando Moisés tiene el ejército de Faraón atrás y el mar rojo al frente, él le dice, Señor, ¿y ahora qué hago? Y Dios le dice, levanta la vara. Querían maná, levanta la vara. Querían agüita, levanta la vara. La vara era la autoridad. Y un día Dios le dijo a Moisés, no vas a usar la vara, le vas a hablar a la peña. Hay gente, y le hablo a los líderes y futuros líderes de este ministerio, mucha gente nos va a conducir a pecar a causa de su murmuración. Nosotros hablamos por naturaleza. Mira, ese tipo era gordo cuando yo lo conocí. Ahora se adelgazó. ¿Cómo está repleto de plata ese pastor? Y el pobre está más limpio.
La gente siempre va a hablar, va a murmurar. Por eso tu corazón no se puede enfermar por la murmuración, ¿verdad? Y Moisés se dejó enfermar por la murmuración y tenía rabia, se airó Moisés. Y ¡pum! Golpeó la peña. Y por haber golpeado la peña, él no pudo entrar a la bendición. Por un momento de ira podemos fracasar en nuestro proceso en el desierto. Qué tremendo, ¿no? Y él lo pierde todo, aunque él no perdió su salvación, sí perdió la bendición. Ahora, me detengo aquí. Escuchen esto. La vara había sido durante el tiempo de Moisés. Cuando Dios le está diciendo a Moisés que ya no use la vara, sino que le hable, Dios estaba indicando que venía un tiempo de transición y de cambio. Porque cuando ya Moisés muere, entonces ya no se usaba la vara, sino la presencia de Dios. Escuchen esto. Cuando ellos iban a cruzar con Josué el Jordán, ya no colocaron la vara para abrir el Jordán, sino que los pies de los sacerdotes se pusieron en el Jordán y llevaban sobre sus hombros el arca del pacto. Ya la presencia de Dios no estaba en una vara. Ahora la presencia de Dios los iba llevando. Estamos en tiempo de transición en nuestro desierto. Aleluya. Salmo 106, versículo 33. Porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Eso le pasó a Moisés. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Lamentable Israel, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? Con todo y eso el Señor los amó. Pero hoy nosotros podemos salir de nuestro desierto. A causa del corazón de esta primera generación que salió de Egipto, solo quedaron 2 de esa generación. Ellos murieron en el desierto. Dios levantó una nueva generación y esa nueva generación fue la que disfrutó la tierra prometida. Dios tuvo que hacer una nueva generación. Yo creo que Dios nos ha hablado esta mañana. ¿Cuánto les ha hablado el Señor esta mañana? Vamos a ponernos en pie. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, en medio de nuestros desiertos,